Tal y como fuera adelantado en el día de ayer, Argentina y Brasil firman una carta de intención para avanzar con la incorporación de 156 vehículos de combate Guaraní 6x6 para el ejército argentino. En el marco de la reunión bilateral entre ambos países realizada este lunes, el ministro de Defensa Jorge Tayana y el canciller de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira, llevaron a cabo la firma de una carta de intención para impulsar las negociaciones del contrato entre el ejército argentino e Iveco Defense Vehicles con el fin de incorporar 156 unidades del vehículo de combate blindado a rueda Guaraní para la fuerza. La producción del vehículo de combate blindado a rueda Guaraní incluye partes que se fabrican en la República Argentina, más precisamente en la fábrica de Iveco en la provincia de Córdoba. Además de la incorporación de los blindados, en la carta de intención se incluyó la transferencia de tecnología para el incremento progresivo de fabricación de partes en la Argentina, el soporte logístico y el adiestramiento de tripulaciones y personal técnico del ejército argentino. Esta firma representa un hito en la integración de las respectivas industrias y refuerza las acciones tendientes al fortalecimiento de la agenda de integración, cooperación y confianza mutua entre ambos países. Por otro lado, esta adquisición también brindará una mejora en la interoperabilidad entre los ejércitos de Argentina y Brasil, puesto que se operará con el mismo vehículo de un lado y el otro de la frontera. De las 156 unidades demandadas por el ejército argentino se encuentran 120 vehículos de transporte de personal con torre ametralladora, 27 vehículos de combate de infantería con torre cañón y 9 vehículos puestos de comando.